Padre, esta noche entendemos y reconocemos, Padre mío, tu santidad. Y sabemos, oh Padre mío, que tú estás en este lugar, Señor. Padre mío, tu palabra nos lo dice, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás, mi Dios, en el medio de ellos. Y Padre mío, aquí vemos un buen grupo de tus hijos reunidos, mi Dios, en tu nombre. Oh Padre mío, ansiosos por escuchar tu voz, ansiosos por recibir, oh Padre Celestial, ese manjar divino, tu palabra, que esta noche tú, mi Dios, has preparado para dar a nosotros. Por ello, Padre mío, pedimos que remuevas de nosotros toda distracción, que quites, Padre mío, toda preocupación, que quites, oh Padre Celestial, todo aquello, mi Dios, que nos puede robar la concentración y el gozo de escuchar tu voz, Padre. Que si el enemigo, Señor, de una manera u otra está susurrando al oído, a la mente, al corazón, a los ojos de alguien acá, que tú seas parándolo, mi Dios. Destruyendo sus planes, echando por tierra, oh Padre Celestial, todo lo que está planeando. Oh Señor, y no dejarle prosperar, sino que, oh Padre mío, traigas completa paz a todos los que estamos en este lugar. Háblanos, Padre, te lo pido este día en tu palabra y a través de ella, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. ¿Estamos listos para el sábado? ¿Qué va a haber el sábado? Noche de alabanza y adoración. Vamos a estar alabando al Señor. Así es de que, iglesia, les insto a que hagan planes para el sábado, este próximo sábado, a las 6 p.m. aquí en la iglesia. Damos inicio a las puras 6 de la tarde, ¿no? Vamos a alabar al Señor y vamos a orar. Y después de que hayamos alabado y orado, entonces vamos a ir a compartir un plato de comida juntos, ¿no? Porque vamos a hacer un pequeño potluck. Así es de que si cocinas chiles rellenos, no se te olviden, Te los traes, no te preocupes, les damos una buena recepción. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio. Y el tema de hoy, hermanos, es Dios da la victoria y establece al que le honra. Qué tema más hermoso, ¿no? Dios da la victoria. Dios da la victoria y establece al que le honra. Establece al que le honra. O sea, honrar a Dios, tener a Dios en alta estima, tenerlo a Él como primicia de tu vida, tenerlo a Él como el principio de todas las cosas. Por ello, el día de hoy, para comenzar, vamos a comenzar con una pequeña anécdota. La anécdota que les voy a contar este día es la silla vacía del general. La silla vacía del general. Durante la Segunda Guerra Mundial, un general británico conocido por su estrategia y liderazgo, fue invitado a una cena formal en su país. Cuando llegó, notaron que había una silla vacía junto a él. Un oficial le preguntó, ¿a quién esperas? ¿Algún otro invitado importante? El general sonrió y respondió, esta silla es un recordatorio que cada vez que logro una victoria o recibo honor, dejo un lugar para aquel que realmente me ha dado la victoria, para Dios. No quiero nunca olvidar que sin Él, yo solo soy un hombre más. Más adelante ese mismo general confesó en sus memorias que en las batallas más decisivas se inclinaba solo en su tienda para orar pidiendo sabiduría, protección y dirección. Nunca se apoyó exclusivamente en sus recursos ni en su ejército, sino en el Dios que da la victoria. En el Dios que da la victoria. Como aplicación de la anécdota, así mismo como ese general reconocía públicamente que sus logros venían de Dios, David hizo lo mismo en el capítulo que vamos ahora a estudiar. Luchaba con valentía, pero no dependía completamente
Luchaba con valentía, pero dependía completamente del Señor. No se robó la gloria ni usó su poder para enriquecerse, sino que dedicó absolutamente todo a Dios. Todo a Dios. Y hermanos, cuando honramos a Dios, porque Dios nos da la victoria, Él no solo nos respalda, sino que nos establece con firmeza. Nos establece con firmeza. Es por ello que el tema de hoy es Dios da la victoria y establece a los que le honran. Dios da la victoria y establece a los que le honran. Ahora, hermanos, todos anhelamos avanzar, conquistar metas y vivir con propósito. En este capítulo vemos cómo David experimentó victorias, o veremos cómo David experimentó victorias continuas, expansión territorial y estabilidad militar. Pero nada de esto fue posible sin el favor de Dios. Sin el favor de Dios. Definitivamente muchos de nosotros hemos avanzado y hemos logrado llegar a un lugar mejor que el que jamás hubiésemos deseado estar. Pero no hemos llegado ahí ni lo hemos logrado por el hecho de que somos especiales o tenemos habilidades especiales. Hemos llegado y hemos alcanzado esa meta gracias a Dios. Gracias a Dios. David lo reconoció en todo momento, en toda hora y en cada una de sus incursiones, en cada una de sus batallas. David reconocía que no era de él la victoria, sino que la victoria era de Jehová, que era de Dios. Por ello es que en este pasaje vamos a encontrar principios de un liderazgo bendecido y cómo caminar bajo la cobertura del Señor. Por ello, vamos a ir esta noche a nuestro primer punto. El primer punto que vamos a tocar es el favor de Dios. El favor de Dios trae conquistas. O el favor de Dios trae conquista. Y lo vamos a encontrar de los versículos 1 al versículo 8. Nuevamente, para aquellos que toman notas, el favor de Dios trae conquista. Versículos del 1 al 8. En el versículo 1 la palabra de Dios nos dice: después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. Y tomó a Gad y a sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Amat. Y yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates, y le tomó David 1,000 carros, 7,000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto de 100 carros que dejó. Viniendo los sirios y viendo los sirios de Damasco, viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos a 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Subraya esa frase, muy importante. Es muy importante. Vamos a parar ahí. Traje un mapa. Quiero mostrarte en el mapa la conquista del rey David. Cuando el rey David comenzó a reinar, el territorio de Israel era sumamente pequeño. Lo que Saúl logró conquistar fue en sí muy poco.
Pero cuando Dios da o Dios establece a David como rey de Israel, Dios comienza a expandir el reino. Comienza a expandir el reino. Podemos ver que tomó a Gat de los filisteos y con ella todas sus villas. También derrotó a los moabitas y los hizo siervos de él. Después derrotó a los sirios y después de eso derrotó a Hadad-ezer hasta el río Éufrates, a Hamat, a Sobab, y también estableció guarnición en Damasco. Hermanos, todo esto que vemos aquí en las Sagradas Escrituras, todas estas victorias y la expansión del reino de Israel en la mano del rey David, como podemos ver al final del versículo que acabamos de leer ahora, el versículo 6, fue posible porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y el inciso 1. En el inciso 1 encontramos el escenario histórico, enemigos alrededor. David tenía enemigos a su alrededor y eran enemigos antiguos y poderosos. Eran enemigos antiguos y muy poderosos. Uno de ellos eran los filisteos, enemigos constantes de Israel. Miramos al rey Saúl pelear contra los filisteos. Es más, antes de que Saúl fuese establecido rey de Israel, miramos a los filisteos acosar a Israel. Después Saúl pelea contra ellos, los detiene en sus fronteras, no los deja avanzar a Israel. Pero después de que Saúl muere, dicen ellos, bueno, murió Saúl, ahora sí vamos a entrar, ahora sí vamos a llegar hasta y a conquistar todo Israel. Pero entonces David es puesto como rey de Israel y Dios da la victoria a David y les vence y les quita a ellos, a Gad y a las villas de Gad. También miramos que conquistó a los moabitas. Los moabitas eran parientes lejanos, pero rivales muy peligrosos. Rivales muy peligrosos, como lo podemos ver en el versículo 2. Pero también vemos a Hadad-ezer de Soba, o sea, de los sirios, una coalición muy numerosa. Muy numerosa. Lo podemos ver de los versículos 3 al 6. Pero aún a pesar de todo lo que estas naciones significaban, a pesar del poder militar que ellas poseían, Dios dio favor a su siervo David. Para nosotros, iglesia, es una gran lección. Es una gran lección. Aunque vemos la mano de Dios obrar en el rey David, podemos ver que David tenía un corazón correcto, o sea, un corazón conforme al corazón de Dios. En el capítulo 17, si recuerdan, David sintió en su corazón el deseo de hacerle una casa, un palacio, un templo para el arca del pacto de Dios. Sintió en su corazón y le dijo a Natán, no, quiero hacerle una casa a Dios. Pero Dios le dijo, no, David, tú no me vas a construir a mi casa, yo te voy a construir a ti casa. Yo voy a hacer tu nombre grande en gran manera. No solamente voy a hacer tu nombre grande en gran manera, sino que te voy a enaltecer. Porque tu corazón está correcto. Tus deseos son correctos. Y por ello es que voy a obrar y a trabajar en tu vida. Pero aún a pesar de tener tantos enemigos poderosos, aún así David vence. Y la pregunta es ¿por qué? No porque era un genio militar, sino por la presencia de Dios. ¿Entiendes? Por la presencia de Dios. El texto lo recalca 2 veces. Jehová
guardaba a David por donde quiera que iba. Nos lo dice el versículo 6 y lo vamos a mirar más adelante en el versículo 13. Jehová iba delante de David como poderoso gigante, luchando las batallas de los escuadrones de Israel. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Hazte esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos que no somos nadie sin Dios, y reconocemos que para poder nosotros movernos en esta vida, necesitamos a Dios, y que dependemos de Dios, y que lo que recibimos es de Dios, y que lo que damos es de Dios, entonces Dios entiende que somos nosotros también, o sea, nuestro corazón también se alinea con el corazón de Dios. En el inciso punto 2, ¿qué es el favor de Dios? ¿Qué es el favor de Dios? El favor de Dios no es suerte, ni simplemente protección. Es el favor de Dios, la presencia activa constante de Dios en la vida de alguien. Ese es el favor de Dios. Cuando el favor de Dios está en tu vida, quiere decir que la presencia activa y constante de Dios está en tu vida. Pero no está por casualidad. Está porque tú lo quieres hacer parte de tu vida. Está porque tú deseas que Él esté contigo. Tú deseas que Él camine contigo. Está porque tú deseas que Él sea la fuente de todas las cosas en tu vida. El favor de Dios, hermanos, es su apoyo sobrenatural en medio de desafíos reales. El favor de Dios es la puerta abierta que nadie puede cerrar, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis 3:8 nos dice: yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 nos dice el Señor: yo conozco tus obras, yo conozco las intenciones de tu corazón, yo conozco lo que tú deseas, quieres y lo que quieres lograr. Yo lo sé, yo lo conozco. No solamente lo conozco, sino que te estoy dando una puerta abierta. ¿Para qué? Para que puedas tú entonces entrar. Puedas entrar por esa puerta. Y esa puerta nadie la puede cerrar, dice el Señor. Nadie la puede cerrar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros reconocemos que nuestras fuerzas no provienen de nuestro vigor, que nuestras fuerzas no provienen de nuestra solvencia, que nuestras fuerzas no provienen de nuestra posición social, sino que nuestras fuerzas provienen de Dios, entonces es cuando podemos entender ¿qué? Podemos entender que estamos caminando en el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis mismo nos dice a nosotros, dice: has guardado mi palabra. Cuando se guarda la palabra de Dios en el corazón, no hay lugar para nada más. No hay lugar para ninguna otra cosa. Porque la palabra de Dios toma el lugar, llena el corazón con la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llena tu corazón, entonces caminas conforme al corazón de Dios. Lo que nos lleva al punto 3. El inciso 3, el favor de Dios se manifiesta en medio de la batalla. El favor de Dios se manifiesta en medio de la batalla. O sea, Dios no evitó que David tuviese guerras. O sea, Dios no evitó que David tuviese guerras, pero lo que hizo fue que lo fortaleció dentro de ellas. O sea, Dios no puede evitar, puede, pero no lo va a hacer, evitar que nosotros tengamos pruebas, que nosotros tengamos enfermedades, que nosotros pasemos por dificultades. Pero sí promete estar con nosotros a través de todas estas pruebas, dificultades y todo lo que nos mande la vida. David derrotó a Hadadezer cuando éste iba a establecer su dominio. O sea, Hadadezer iba a reconocer todo lo que había conquistado hasta las fronteras, hasta el río Éufrates. Y cuando él iba a reconocer y iba a nombrar todo ese territorio a su nombre,
viene David, le derrota y le quita el reino, o sea, conquista todas esas tierras para él. ¿Para quién? Para Israel. Porque Dios estaba en el medio de la batalla. Hermanos, el enemigo tenía iniciativa y poder, pero David tenía a Dios. David tenía a Dios. Dios le da dominio sobre carros, ejércitos y territorios. Y los escudos de oro y bronce que representaban botín y victoria, ¿qué es lo que hace David? Bueno, los torna ¿en qué? En ofrendas para Dios. Ofrendas para Dios. Aquí tenemos un gran principio, iglesia. El principio que encontramos acá es que el favor de Dios no evita la guerra, pero asegura la victoria. El poder de Dios, hermanos, nuevamente te lo repito, el favor de Dios no evita la guerra, pero sí te asegura la victoria si tú estás con Él. Si tú estás con Él. En el punto 4, como aplicación práctica, ¿cómo accedemos al favor de Dios? ¿Cómo accedemos al favor que conquista? ¿Cómo accedemos al favor que conquista? Número 1, en obediencia. En obediencia. David caminaba en obediencia, hermanos, como nos lo dice 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 19 al 25. En 2 de Samuel, capítulo 5, de los versículos 19 al 25, nos dice la Escritura: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Peresim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Peresim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafaim. Y consultó David a Jehová, y él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David hizo como Jehová lo había mandado. ¿Te das cuenta? Y David hizo como Jehová lo había mandado. Hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Gezer. O sea, la victoria, el favor de Dios se obtiene obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus principios, siguiendo sus promesas, haciendo nuestras cada una de esas promesas que el Señor nos ha dado a nosotros. Por ello es que podemos tener confianza. No confiamos en armas, hermanos, sino que confiamos en Dios, confiamos en Jehová de los ejércitos, confiamos en nuestro Señor y Salvador. En el Salmo 20, versículo 7 dice: algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra. Dice: pero nosotros nos jactamos en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Dios. Wow, qué expresión más linda, ¿no? Ahora, una pregunta de reflexión. Una pregunta de reflexión para nosotros. Y la pregunta de reflexión es la siguiente: ¿estoy luchando en mis propias fuerzas o bajo el favor de Dios? Tienes que pensar en tu vida, en lo que tú estás haciendo, en lo que te estás embarcando, en las decisiones que estás tomando. Tienes que preguntarte en estos momentos: ¿estoy luchando en mis propias fuerzas o bajo el favor de Dios? La segunda pregunta:
¿Consultas a Dios antes de tomar decisiones? ¿Consultas a Dios antes de tomar decisiones? Y la tercera pregunta, ¿le das la gloria a Él después de recibir la victoria? Es la más importante, iglesia. Es la más importante. A mí me gusta contar una historia que me contaron a mí, que no creo que sea verídica, pero tiene mucho sentido. De acuerdo a la historia que me contaron, hay dos compartimientos en el cielo. Uno es donde hay un grupo de ángeles recibiendo todas las oraciones de los santos en la tierra. Y ese grupo de ángeles está muy ocupado, porque suben de acá de la tierra muchas oraciones al cielo. Y en el otro compartimiento hay un grupo de ángeles que están recibiendo las gracias por haber Dios contestado a la oración que ellos pidieron a Dios. Y ese segundo grupo de ángeles, en ese segundo compartimiento, los ángeles están aburridos. Y nomás están viendo la cara unos a otros. Porque Dios recibe la oración de sus hijos y contesta de acuerdo a su voluntad cada una de ellas. Y cuando los que recibieron la contestación de su oración se van contentos y felices y nunca recuerdan de decir: Señor, tuviste misericordia de mí, inclinaste sobre mí tus ojos, extendiste sobre mí tu mano y me diste lo que yo te pedí y deseaba y sentía que necesitaba en el momento. Sino que la recibes, te das la vuelta y te vas y te olvidas de que le pediste a Dios un favor. Es una gran realidad. Porque muchos de nosotros así actuamos. Muchos de nosotros esta es la manera en la cual nos movemos. Recibimos bendición tras bendición, protección tras protección y no nos detenemos a decir: Señor, gracias. Gracias, Padre. Esta mañana me pude levantar gracias a ti. Esta mañana pude ir a laborar gracias a ti. Esta tarde pude llegar a tu casa gracias a ti. Estoy ahora aquí con salud gracias a ti. O sea, no nos detenemos a pensar, a dar gracias a quién, a dar gracias a Dios, dar gloria a Dios por lo que hemos recibido de Dios. En el punto 5, hermanos, una palabra para los que están en batalla ahora. Una palabra para los que están en batalla ahora. Quizás estés afrentando enemigos personales, tales como escasez, ansiedad, enfermedad, oposición espiritual o quizás desánimo. No sé cuál de estos enemigos tú estés enfrentando en este momento. Ahora quiero que recuerdes, no necesitas un ejército más grande, necesitas la presencia de Dios contigo. David no ganó por número, sino por la mano de Dios sobre su vida. Dios no te va a dar la victoria sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre la ansiedad, sobre la oposición espiritual, por el hecho de que le pediste. No, te va a dar la victoria por el hecho de que le invitaste a ser el centro de tu vida. De que lo has hecho, Señor, de tu vida, de que ahora Él camina contigo y es parte de ti. Y es lo que Dios, de la manera en la cual Dios te va a fortalecer. Ahora aquí te voy a dar una frase para fortalecer lo dicho. La frase que te voy a dar es: el favor de Dios no solo te defiende, te impulsa a conquistar lo que parecía imposible. Para David, conquistar todos estos reinos mucho más poderosos militarmente,
en números mucho más grandes, armamento mucho más sofisticado. Para él conquistar estos reinos, para él era imposible. Pero él entendió que si Dios le dijo, ve y pelea, que yo te voy a dar la victoria. David obedeció, fue y peleó, porque entendió que Dios le iba a dar la victoria. ¿Cuál es? ¿O qué es lo que tú tienes o has deseado conquistar? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que vayas y conquistes? Te está hablando Dios de una manera directa y te está diciendo, anda y ve, hazlo porque yo estoy contigo. O te está diciendo, hey, calmado, vamos a hacerlo de una manera diferente. En el versículo 7 del capítulo 18 dice, tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibá, de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. O sea, podemos ver que el favor de Dios no solamente en la victoria, sino podemos ver el favor de Dios en lo monetario. Podemos ver el favor de Dios en el ámbito monetario. Les dio un gran botín, como nos dice la Escritura. O sea, les dio muchas riquezas juntamente con la conquista, juntamente con la victoria. Ahora, hermanos, veamos bien esto, porque es muy importante. No estoy predicando prosperidad. Entendamos eso. Porque vamos a mirar a David, que David no agarró estos tesoros para enriquecerse él, sino que agarró todos estos tesoros para dedicarlos ¿a quién? Para dedicarlos a Dios. Para dedicarlos a Dios. El primer punto de estos versículos, el botín de hoy, base para el templo de mañana. El primer punto de estos versículos, el botín de hoy, base para el templo de mañana. David no construyó el templo, iglesia, pero proveyó los materiales esenciales. David no construyó el templo, pero proveyó los materiales esenciales. Oro. Lo podemos ver en el versículo 7. Tomado de los enemigos como testimonio de la victoria que Dios le dio a él. Bronce. En el versículo 8, que después fue usado por su hijo Salomón para construir los utensilios sagrados para el templo de Jehová. Ahora, hermanos, como aplicación personal o espiritual, las batallas que vences hoy no solo son para ti, sino para la siguiente generación. O sea, las batallas que vences hoy no solamente son para ti, sino son para la siguiente generación. David venció en ese momento. No solamente venció, sino que agarró un gran botín. Pero el botín no lo hizo para él en el momento o para enriquecerse él, sino que lo hizo para guardarlo, para que su hijo adelante en el futuro construyese el templo de Jehová, el templo de Dios. El punto 2 de estos versículos que acabamos de leer, el bronce del enemigo se vuelve adoración a Dios. El bronce del enemigo se vuelve adoración a Dios. De las ciudades paganas, David saca recursos que terminan ¿dónde? En el templo del Señor. El mar de bronce se describe en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23, donde nos dice, luego Huram fundió un enorme tazón, dice, un enorme tazón redondo que medía 4 metros y medio de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y cerca de 14 metros de circunferencia. ¡Wow!
¿Cuánto bronce no hizo falta para fundir un tazón tan grande como este? Muchísimo, muchísimo bronce. Ahora se construyeron también las columnas con ese bronce, llamadas Joaquín y Boaz, símbolo de estabilidad y fortaleza. Símbolo de estabilidad y fortaleza. Los utensilios de bronce usados para los sacrificios y el servicio del altar también fueron construidos con el bronce tomado de mano de los enemigos de Israel. Ahora, hermanos, vemos acá una transformación espiritual increíble. ¿Por qué? Porque Dios puede tomar lo que era del enemigo y convertirlo en instrumento de adoración. Dios puede tomar lo que antes el enemigo gobernaba, lo que antes el enemigo tenía en tu vida, y lo puede tornar en bendición para tu vida y para la vida de otros. Para la vida de otros. Ahora, yo te puedo dar testimonio de ello. ¿Por qué? Porque cuando yo vine a los caminos del Señor, fui la primera persona de mi familia que aceptó a Cristo Jesús en mi corazón. Fui el primero en venir a los pies del Señor. Ahora, después de yo aceptar a Jesús y después de contraer matrimonio con mi esposa, tuvimos 4 hijas. Y cada una de ellas ha sido criada en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque ahora ellas conocen de Dios, caminan con el Señor y hacen la voluntad de Dios. ¿A razón de qué, iglesia? A razón de que lo que el enemigo anteriormente me robó a mí, me quitó a mí, el Señor me lo ha devuelto ahora con bendiciones que no solamente son para mí, sino que son para aquellos que están conmigo y alrededor mío. De lo mismo te ocurrió a ti, me imagino. Muchos de nosotros que estamos aquí somos primera generación en los caminos del Señor. Muchos otros ya son segunda, tercera o cuarta generación, no sé qué sean. Pero los que somos primera generación apreciamos el hecho de que sabemos quiénes éramos, sabemos dónde estábamos y sabemos dónde estamos y sabemos lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Por ello, lo que el enemigo usaba para su gloria, Dios lo redime para la suya. Dios lo redime para la gloria de Él, para la gloria de Dios. El punto 3. ¿Qué estás haciendo con el botín de tus victorias? ¿Qué estás haciendo con el botín de tus victorias? David no acumuló el oro ni el bronce para su riqueza personal. Él sabía que esas bendiciones tenían un propósito eterno. Tenían un propósito eterno. Hermanos, tenemos que entender una cosa. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos que de Dios son las praderas y todo lo que en ellas hay. O sea, todo lo creado en el mundo, absolutamente todo lo creado en el mundo es de Dios. Nada es nuestro. Mi vida no es mi vida, ¿entiende? Mi vida le pertenece a Dios. Porque si Dios me dice a mí, hasta aquí se acabó el corrido, o sea, hasta aquí se acabó tu carrera, y en este mismo momento decide llevarme, aquí queda mi cuerpo tirado, inerte, o sea, se acabó mi vida. Porque mi vida está en la mano de Dios. Está en la mano de Dios. Y todas las cosas que yo poseo son de Dios. Todo pertenece a Dios. Y tengo que reconocer y entender que es de Dios. Y que si Dios me lo ha otorgado a mí, me lo ha dado a mí. Me lo ha dado a mí con el fin y el propósito de que lo administre para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Como aplicación práctica. Cuando ganas terreno espiritual, emocional o material, lo consagramos a Dios. Lo consagramos a Dios.
¿Estás preparado para el camino, para lo que Dios quiere edificar después de ti? ¿Estás preparando el camino para lo que Dios quiere edificar después de ti? ¿Estás dejando el terreno? ¿Estás dejando los materiales preparados? ¿Estás dejando, los planos hechos para lo que Dios quiere hacer después de que el Señor te llame a su presencia? Una segunda frase para reforzar lo enseñado en estos versículos. Las victorias de hoy son los cimientos del templo de mañana. Las victorias de hoy son los cimientos del templo de mañana. Lo que conquistamos con fe, Dios lo transformará en gloria. Dios lo transformará en gloria. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, el corazón consagrado honra a Dios con todo. El corazón consagrado honra a Dios con todo. De los versículos 9 al 11. Y en el versículo 9 dice, yendo Toi, rey de Amad, y oyendo Toi, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-Ezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-Ezer y haberle vencido. Porque Toi tenía guerra contra Hadad-Ezer, y le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales David puso en su cuenta bancaria. Los cuales David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom y de Moab y de los hijos de Amón y de los filisteos y de Amalek. Estas palabras me ministran mucho. El versículo 11 literalmente me ministra a mi cantidad. Porque podemos ver que a Hadad-Ezer le tomó 100 escudos de oro. Le tomó bronce cantidad. Pero no solamente a él, sino que también le tomó botín a los de Edom, a los de Moab, a los de Amón, a los filisteos y a Amalek. A todos estos les tomó botín, les venció y les quitó todos sus bienes. Pero date cuenta, todo lo que él colectó, todo lo que él les quitó a estos enemigos de Israel, nos dice la Escritura en el versículo 11, que los dedicó a Dios. Los dedicó a Dios. El respeto y el reconocimiento viene como fruto de las conquistas con propósito. Es el primer punto de estos versículos. El respeto y el reconocimiento viene como fruto de las conquistas con propósito. Toi, rey de Amad, había sido enemigo de Hadad-Ezer y había tenido guerra contra Hadad-Ezer por mucho tiempo. Y al ver que David le vence, no le envidia ni le teme, sino que le honra. Le honra. Le envía a su hijo con regalos de oro, con regalos de plata y con regalos de bronce, diciéndole a él: hey, me alegro que la mano de Jehová ha estado contigo, que la mano de Jehová te ha dado la victoria sobre este rey tan poderoso con el cual yo ya he luchado por muchos años y no he logrado vencer. Pero a ti, Dios te dio la victoria sobre de él. No solamente te dio la victoria, sino que también te dio sus bienes. Te dio su oro y te dio su bronce y te dio su plata. Y quiero que sepas que la honra y la gloria son para Dios, porque Dios está contigo. Ahora, hay un principio aquí que debemos de aprender. El principio que debemos de aprender es que cuando peleas las batallas correctas, con el respaldo de Dios, incluso tus enemigos o rivales reconocerán que Dios está contigo. Dios está contigo. En Proverbios 16, versículo 7, la Escritura nos dice: cuando los
caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre, el proverbio dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, son agradables a Jehová. O sea, cuando tú caminas de una forma que honras a Dios, de una forma que glorificas a Dios, Dios te mira y se agrada de tu vida, de tu caminar, de quien tú eres. Y aún aquellos que son considerados tus enemigos, Dios los hace estar en paz contigo. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está en tu vida. El punto 2 que miramos acá en estos versículos es: David no se deja seducir por el botín. ¿Lo dedica a quién? Lo dedica al Señor. David podría haber guardado los utensilios como trofeos personales o símbolos de gloria, pero no lo hace. ¿Qué hace? Los dedica a Jehová. Los dedica a Jehová. Y no solamente también dedica a eso, sino que dedica todo lo que logró tomar de los demás reyes. En otras palabras, lo dedicó todo. Lo dio todo. Lo dio absolutamente todo. Todo, iglesia. No se cohibió de nada. No se quedó con nada. Con nada. Muchas veces nosotros nos desgastamos acumulando bienes aquí en la tierra. Es más, sacrificamos el tiempo que deberíamos de darle a Dios para otras cosas. Y a veces no entendemos el hecho de que cuando le damos a Dios todo, Dios nos da todo para atrás. Nos da todo para atrás. ¿Por qué nos lo da todo? Porque sabe que somos buenos administradores de los negocios de Dios. Sabe que nos puede confiar a nosotros cualquier cosa, porque sabe que de lo que Él nos confía a nosotros le vamos a rendir cuentas a Él y le vamos a regresar todo lo que es de Él. Y Dios nos va a bendecir por serle fiel a Él, por serle fiel a Él. Cuando lo das todo, Dios te lo da todo. Pero cuando tú dices: no, Señor, te voy a dar una pequeña migaja, pues lo que vas a recibir del Señor es una pequeña migaja. Es lo único. Ahora, como aplicación personal, ¿dedicamos lo que recibimos al Señor o lo usamos para nuestra propia exaltación? Como aplicación personal, iglesia, ¿dedicamos lo que recibimos al Señor o lo usamos para nuestra propia exaltación? Cala, ¿verdad? Pero no es lo que yo deseo hablar y lo que Dios me dio para hablar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no tiene problemas con bendecirte. El problema es que cuando la bendición te roba el corazón, también te roba la atención a Dios. Cuando la bendición, hermanos, te roba el corazón, entonces te alejas del Señor. Y Dios no quiere que te alejes de Él. Dios no quiere que te alejes de Él. Dios quiere que aprendas a depender de Él. Que aprendas a depender de Él. ¿Sabes una cosa que a mí me ministra mucho cuando yo voy a Cuba? Lo que a mí me ministra mucho cuando yo voy a Cuba es que allá a la iglesia en Cuba, todos los servicios, toda la gente va a todos los servicios. Tienen servicio el domingo por la mañana, servicio por la tarde, tienen servicio entre semana, 2, 3 servicios entre semana. El sábado, el viernes, y la gente toda está ahí. ¿Por qué? Porque no tienen más que a Dios. Dependen de Dios. Dios es su dependencia. Lo que reciben saben que viene de Dios porque no hay otra explicación. Pero lo que me parte el corazón,
Lo que me parte el corazón es que cuando estos cubanos que dejaron la isla, llegaron y pusieron sus pies aquí en los Estados Unidos, se enfocan en la bendición y dejan que la bendición les robe el corazón y se alejan de Dios. Se alejan de Dios. La consagración, hermanos, transforma lo común en eterno. Es el punto 3. La transformación transforma lo común en eterno. David toma materiales terrenales y temporales y los convierte en algo sagrado y eterno al dedicarlos ¿a quién? Al dedicarlos a Jehová. Al dedicarlos a Jehová. Esto tiene implicaciones profundas. El oro, plata y bronce serían usados para el futuro templo que Salomón construiría en Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 14, que vamos a mirarlo dentro de no mucho tiempo. Ahora lo que era símbolo de victoria militar se convierte en un símbolo de adoración y presencia de Dios. Qué lindo, ¿no? Porque obtuvimos la victoria, ganamos, vencimos a nuestros enemigos. Y en vez de irse ellos a celebrar, a embriagarse, ellos se fueron al templo a buscar a Dios y dar la gloria a Dios y decir, de a Él la victoria, Jehová. Tú eres el que nos diste a nosotros la victoria. Y a ti es la honra, a ti es la gloria y tú la mereces. Y no hay nadie más que deba de ser glorificado y exaltado, sino tú y solamente tú, Señor. Y eso es lo que hicieron ellos. Por ello, cuando consagras tus logros, Dios los entrega a su propósito eterno. A su propósito eterno. Te voy a hacer unas preguntas para reflexión. Y quiero que las contestes de manera personal dentro de ti. No quiero que las digas en voz alta, las contestes en voz alta. Solamente contéstatelas en el corazón. La primera. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que recibes de tus victorias? ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que recibes de tus victorias? La segunda, ¿te estás quedando con el crédito o lo estás usando para edificar el reino de Dios? La tercera, ¿cómo estás invirtiendo tus recursos? Tiempo, talento, dinero, reconocimiento en algo que trascienda. ¿Cómo estás invirtiendo tus recursos? ¿De qué manera lo estás haciendo? A mí no me lo tienes que contestar, tienes que contestársela a Dios. Esas preguntas tienes que contestárselas a Dios. Y para reforzar los versículos que acabamos de leer, te voy a dar una frase. El corazón que honra a Dios no acumula trofeos, construye altares. El corazón que honra a Dios no acumula trofeos, construye altares. Lo que nos lleva al tercer punto. El liderazgo justo establece el reino. El liderazgo justo establece el reino. De los versículos 12 al 17. Además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. Nuevamente, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que él iba. Y reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijos de Abiatar, eran sacerdotes. Y Sebsa, secretario. Benaía, hijo de Joaidá, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Cerca del
del rey. Hermanos, el liderazgo justo establece el reino. El liderazgo justo establece el reino. El primer punto que miramos acá es victoria militar con administración espiritual. Victoria espiritual con administración espiritual. Abisai, general, bajo el mando de David, ¿derrotó a cuántos? Derrotó a 18,000 edomitas. Ahora, esto asegura el dominio sobre Edom, una nación hostil y históricamente enemiga de Israel. David no solo gana terreno, sino que establece guarnición, lo que quiere decir presencia y control duradero. Presencia militar y control duradero. Aquí hay un principio para aprender, iglesia. La victoria verdadera no es solo conquistar, sino sostener con orden lo que Dios te ha dado. O sea, sostener lo que Dios te ha dado. El hecho de que hayamos hecho una confesión de fe y hayamos invitado a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, es lo que necesitamos para ser salvos. Pero hay que sostener esa oración, hay que sostener ese compromiso, hay que sostener lo que dijimos a Dios que íbamos a hacer. O sea que hay que mantenernos en la verdad, hay que mantenernos en la palabra, hay que mantenernos con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. De otra manera, iglesia, fue una confesión de fe, ok, al final del día está bien, pero vemos lo que nos dice Santiago. Santiago nos dice que mi fe sin obras es una fe muerta. Y dice Santiago, yo te voy a mostrar mis obras por mi fe. En otras palabras, porque yo creo en Jesús, voy a obrar para Jesús. Y mis obras van a dar testimonio de que Jesús es Señor de mi vida, de que Jesús reside en mi corazón. Mis obras, o sea, lo que yo hago para el reino de Dios, va a dar testimonio de que soy un hijo de Dios. Es lo que nos dice Santiago. Por ello, el principio que debemos de aprender es que la victoria verdadera no es solo conquistar, sino sostener con orden lo que Dios te ha dado. Punto 2. David reina con justicia sobre todo Israel. Ahora aquí vemos el corazón pastoral y gubernamental de David. No solo pelea, sino que también juzga con justicia. Juzga con justicia. Su liderazgo no es autoritario ni caótico, es equilibrado y sabio. Equilibrado y sabio. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 3, nos dice, y el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Que gobierne en el temor de Dios. Cuando la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos dice que David reinó sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo el pueblo, lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros es que David gobernó en el temor de Dios. Gobernó en el temor de Dios. O sea, él no gobernaba conforme a lo que él creía que se debería de hacer, conforme a lo que él creía que debería de ser hecho. No, él gobernaba conforme a lo escrito, conforme a la palabra de Dios, conforme al plan de Dios, conforme a lo establecido por Dios. La orden que él daba y las órdenes que él tomaba eran de parte de Dios. Todo era de parte de Dios y el pueblo recibía lo que Dios daba para que el pueblo recibiese. Y es la mejor manera de gobernar. Por ello nos dice la Escritura que él gobernaba ¿en qué? Gobernaba en justicia. Ahora, hermanos, un corazón conforme al de Dios no solo quiere ganar, sino también quiere gobernar con integridad y verdad. También quiere gobernar con integridad y verdad.
Cuando ganas la victoria sobre sobre aquello con lo cual has estado luchando ya por mucho tiempo. Has ganado la victoria, pero ahora no solamente has ganado la victoria, sino que ahora tienes que mantener la victoria. Tienes que mantener la victoria. Y para poder sostener esa victoria, tienes que gobernar tus pensamientos, lo que sea. Tienes que gobernar tu vida con integridad y verdad. O sea, tienes que gobernarla con la palabra de Dios. Gobernarla con la palabra de Dios. Una pregunta. En tu casa, iglesia o trabajo, ¿lidereas con justicia o con conveniencia? ¿Lidereas con justicia o con conveniencia? Justicia habla de gobernar o liderear en el temor de Dios. Conveniencia es, tú haces esto porque me conviene y yo te doy algo a cambio. O sea, hay conveniencia, ¿no? ¿De qué manera estás gobernando? Si tú me llevas a la tienda, bueno, pues te compro un vestido. Si tú me llevas a la tienda, bueno, pues te llevo a cenar. Si tú me haces comida en la casa, pues entonces el domingo te prometo llevarte a comer afuera. O sea, todo es conveniencia. Todo es a cambio de me das algo, te doy algo para atrás. Justicia es liderar en el temor de Dios. Liderar en el temor de Dios. Quiere decir que yo, por tal de recibir un pedazo de pan, no voy a comprometer lo que Dios me dice en su palabra que debo de hacer. Si hay algo o hay alguien que hizo algo mal y yo le tapo su maldad o lo que hizo mal, entonces no estoy liderando conforme al temor de Dios. Estoy haciéndolo por conveniencia porque no quiero que lo que esa persona está haciendo o está viviendo se exponga. Y estoy mal. ¿Te das cuenta? O sea, liderar con el temor de Dios quiere decir que vas a exponer todo de manera que Dios sea glorificado y la persona conozca la voluntad de Dios, el plan de Dios, lo que Dios quiere que se haga y lo que Dios desea que se lleve a cabo. En el tercer punto, un equipo sólido y funcional. Lo podemos ver de los versículos 15 al 17. David no gobierna solo. Tenía una estructura bien organizada. Joab, general del ejército militar. Josafat, canciller y administración y memorias del reino. Sadoc y Abimelech, sacerdotes, espiritualidad central. Sabsa, secretario, o sea, escritura, registros oficiales. Manaía, jefe de la guardia personal, seguridad real. Y los hijos de David, príncipes junto al rey. O sea, formación a sucesión. Y para terminar, hermanos, en conclusión, David no fue grande por sí mismo. ¿Entiende eso? David no fue grande por sí mismo. Fue grande porque Dios estaba con él y porque honró a Dios con lo que recibió. El capítulo 18 no es una simple lista de conquistas militares. ¿Entiende? El capítulo 18 no es una simple lista de conquistas militares, sino una radiografía de un corazón gobernado por Dios. Una radiografía en la que nos muestra lo que hay dentro de nosotros, ¿no? O sea, te hacen una radiografía y la radiografía va a mostrar el esqueleto. Muestra lo que los ojos humanos no pueden ver. Y lo que podamos ver en el reinado de David no es necesariamente un hombre que logró conquistar militarmente todas estas naciones, sino que vemos a un corazón que fue guiado por Dios. Y las conquistas, todas ellas se las atribuyó a Dios. Y la pregunta es, ¿a quién tú estás atribuyendo tus conquistas? ¿A tu éxito? ¿A tu talento? ¿A tu habilidad? ¿O se las estás atribuyendo a Dios? Llamado final. ¿Estás caminando bajo la dirección del Señor? ¿Le estás entregando tus victorias y recursos? ¿Estás liderando tu casa, tu ministerio o tu vida con justicia y orden? Y esas preguntas llévatelas en el corazón y contéstaselas al
Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, wow, Señor. Hay acá tanto, mi Dios, que aprender. Y hay aquí tanta aplicación para nuestras vidas, Padre. Que pudiésemos pasar aquí, oh mi Dios, un mes completo en estos versículos. Y aún, Padre mío, no tocaríamos ni siquiera la superficie. Porque estamos hablando de un Dios tan bueno y tan maravilloso como lo eres tú, Señor. Estamos hablando de un Dios que, oh Padre mío, se interesa en nosotros. Y quiere, oh mi Dios, bendecirnos a nosotros, Padre. Pero también eres un Dios que quiere que nuestro corazón se alinee con tu corazón. Nuestros pensamientos con tus pensamientos. Nuestras palabras sean tus palabras. Y nuestro motivo de vida sea vivir para ti, Señor. Padre, si no lo estamos haciendo esta noche a través de este estudio, tú nos has sacudido, oh Padre mío. Nos has hablado. Oh Padre mío, nos has exhortado. Y Padre mío, cada palabra que esta noche hemos escuchado han sido palabras inspiradas por ti, para que tú, oh mi Dios, esta noche, oh Señor, dieras tu mensaje y hablases a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y, oh Padre mío, seguir al pie de la letra cada una de las instrucciones dadas a nosotros este día. Gracias por tu palabra que es bendita. Oh, bendice, nos has bendecido con ella. Y ahora, oh Padre mío, en el nombre de Jesús nos bendecimos unos a otros con la bendición de tu palabra. Gracias, Padre. Bendícenos y llévanos con bien a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.